Muy bien, espero que entonces ya tengan a la mano su cuaderno de administración de sueldos y salarios. Recuerden que ya estamos en la unidad 2 y que esta unidad 2 nos habla de la evaluación de puestos. La semana pasada en que estábamos viendo la primera unidad, perdón, la primera sesión de esta segunda unidad, hablábamos acerca de cuál es la razón de la evaluación de puestos y decíamos que básicamente es un análisis de actividades o que nos va a decir en qué consiste cada uno de los diferentes puestos y esto básicamente nos sirve para poder asignar un sueldo adecuado, una compensación adecuada para las actividades que tienen que realizarse en este o en aquel puesto. Entonces hay varias formas de realizar esa evaluación de puestos. Hablábamos la semana pasada del método de gradación previa o de clasificación, pero también decíamos, esto ya lo tienen, así que no necesitan anotarlo. Bueno, supongo que lo deben de tener. El tercer método de evaluación de puestos es el método de comparación de factores, perdón. Y por último, el cuarto sería el método de evaluación por puntos. Estos son los 4 métodos que vamos a estar analizando. Bien, con respecto al primero, al método de gradación previa, pues decíamos que va ahí analizándose cuáles son las actividades que se deben de realizar y que tiene pues algunas ventajas como que es sencillo, que es rápido, que la gente precisamente por ser sencillo pues lo entiende muy fácilmente, entonces no es complicado, nos dice aquí que es de bajo costo, pero dentro de las desventajas pues decíamos que como no es profundo, pues tal vez pueda dejar información fuera. Puede llegar a ser subjetivo, tal vez esa sea una de las grandes desventajas, porque las personas que llevan a cabo este método de gradación previa, pues probablemente den más como su opinión que lo que realmente debe de ser. Entonces ahí está alguna de las desventajas, ¿no? Bien, decía esto eh, es con relación a este método de gradación previa. El día de hoy, el día de hoy vamos a ver o vamos a comenzar a hablar sobre ahí está, el método de alineamiento. Entonces, por favor, para que vayan tomando nota. Bueno, nos dice que este método de alineamiento, pues es otro más de este sistema de evaluación de puestos. Tiene algunas, vamos a decir, ligeras diferencias. Y al igual que en el caso del método anterior, pues va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Bueno, en cuanto a este método de alineamiento, nos dice que todos los puestos que pudiera haber dentro de una organización se van a ir ordenándose, se van a ir ordenando, perdón. Y para poder hacer esto hay que asignarles una puntuación y una vez que ya cada puesto tiene una puntuación, ya que se le dio, se ordena, digamos, de más baja puntuación al de más alta puntuación. Y entonces esto nos daría como una orden, perdón, una orden o nos lo organizaría, por ejemplo, de mayor a menor, ¿no? A eso se refiere con orden. ¿Quién va a hacer esto? Bueno, aquí es donde podrían empezar tal vez un poquito los problemas. ¿Por qué lo digo? Porque debe de nombrarse un comité, es decir, un conjunto de personas
por eso lo tenemos aquí. El método de alineamiento va a comenzar cuando yo convoco a un número determinado de personas que van a integrar ese comité. Este comité, pues básicamente tienen que ser personas que están empapadas con lo que son cada uno de los diferentes puestos. Entonces, por obvias razones, quien lo va a hacer es el personal de recursos humanos. Eso es muy, muy importante. Todo método de evaluación debe de ayudarnos a recoger el punto de vista de las personas que están relacionadas con todas esas áreas de trabajo. Aparte, bueno, ¿por qué lo digo? Porque entonces, aparte de las personas de recursos humanos, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un método de alineamiento de los puestos que hay dentro del departamento de contabilidad, entonces mi comité debe de estar integrado por personas de recursos humanos, pero también personas que integran el puesto de contabilidad. Y esto es un poco lógico. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién va a conocer cuáles son las características de los puestos que hay dentro del departamento de contabilidad? Pues obviamente las personas que trabajan en ese departamento. Esto es muy obvio. Yo no le puedo preguntar a alguien de afuera cómo es la familia López. Yo tengo que preguntarle a la familia López cómo considera que es su familia. No sé si me explico. Entonces, si yo quiero hacer la evaluación de los puestos del departamento contable, pues le tengo que preguntar precisamente a las personas que están allí adentro. Lógicamente, aquí caemos en un pequeño problema, que las personas que están adentro probablemente no sean también objetivas y que no sean muy realistas a la hora de describir las tareas que se están haciendo. ¿Para qué situación? Pues para que obtengan más puntos. Entre más puntos haya, por eso se llama el método de alineamiento, entre más alineación, perdón, de alineamiento, entre más puntos tenga un puesto, pues mayor va a ser su sueldo. Entonces, lógicamente que yo voy a querer que a lo mejor mi puesto se evalúe con una alta puntuación para que en un momento determinado pues tenga un sueldo alto, ¿no? Ok, una vez que ya tengo mi comité, una vez que yo ya tengo el número de personas que van a ayudar a hacer ese análisis, entonces viene la parte de fijación del puesto, ¿no? Que sería este punto. En la evaluación del puesto, casi siempre hay que escoger un número de puestos que sean pues representativos. Por ejemplo, en CETEC, en nuestro plantel de Santa Clara, tenemos profesores de computación, tenemos profesores de inglés, tenemos profesores de bachillerato, como ustedes, y tenemos profesores de universidad. Y en alguna época del año también tenemos profesores para el examen de Comipems, porque también damos ese servicio, el curso de Comipems. Bueno, yo no voy a hacer un análisis de puesto de todos esos puestos, de profesor de contabilidad, de profesor de inglés, de profesor de 24 meses, no. Lo que voy a hacer es simplemente hacer un análisis de uno de los puestos de profesores. Y ese análisis va a ser representativo. Después voy a hacer el análisis, por ejemplo, del puesto de caja. Y después voy a hacer el análisis del puesto de intendencia. ¿Sí? Esos puestos son muy, muy diferentes. Caja, intendencia, profesores, pero entre el profesor y profesor y profesor, es decir, entre profesor de cómputo, profesor de inglés y profesor de universidad y profesor de bachillerato, pues es muy semejante el asunto. Entonces, aquí la fijación del puesto nos dice que vamos a analizar solamente los puestos más representativos, básicamente para ahorrar tareas.
sería muy semejante o llegaríamos casi a lo mismo si yo hiciera el análisis de puestos del profesor de inglés, análisis de puestos del profesor de computación. Sería como un desperdicio de tiempo y de dinero, ¿sale? Bueno, ok, vamos con el siguiente punto, que sería ventajas, ¿no? Tenemos aquí dos grandes ventajas. Nos dice que la primera ventaja es que va a facilitar la comprensión de las personas que realizan las actividades de ese puesto, o sí, que lo realizan. Y también las personas de afuera. A ver, me explico. Rápida comprensión para las personas que lo van a ocupar. Cuando una persona llega recién contratada, vamos a suponer que acabo de contratar a un profesor de inglés, entonces yo le enseño a ese profesor lo que dice mi reporte de método de alineamiento, y entonces el profesor de inglés ya sabrá qué es lo que tiene que hacer, a qué se tiene que dedicar. Ustedes dirán que pues es muy obvio porque todos los profesores tienen que hacer lo mismo. No necesariamente, ¿eh? Entre una institución y otra institución, las cosas pueden cambiar. Entonces así cuando una persona llega de nuevo y se incorpora a un puesto X, si yo le enseño mi reporte de método de alineamiento, pues le va a ser más fácil entender, ¿no? Ahí, por eso dice ahí rápida comprensión. Y la segunda ventaja, dice ahí apreciación de la realidad. Bueno, pues básicamente quiere decir que voy a estar explicando, bueno, en el reporte va a estar explicado de manera apegada realmente lo que se debe de hacer. A ver, yo aquí en esta parte yo hablaba de que tiene que haber un comité organizador, un comité que se va a integrar por personas que realizan la actividad. Yo decía, por ejemplo, si voy a hacer el análisis de puestos del departamento de contabilidad, pues también es importante que yo integre dentro de ese comité a personas que trabajan allí. Entonces, como son las personas que trabajan allí, pues obviamente ellos sí me van a decir claramente qué es lo que se hace en este o aquel puesto. De tal forma que entonces, cuando yo haga mi reporte, sí es lo que realmente se hace. Que ese es uno de los puntos negativos que tienen los otros sistemas. Yo como una persona de afuera, como una persona externa, yo puedo empezar a indagar, pero a lo mejor no lo hago de manera correcta. A lo mejor yo dejo de fuera algunas actividades que las personas que están ahí directamente involucradas y que son ellas las que lo están haciendo, sí lo saben o sí lo conocen. Entonces, aquí como son las mismas personas las que están haciendo el análisis, entonces se puede decir que sí saben de qué están hablando, ¿no? Bueno, entonces ahí por eso es una ventaja, ¿no? Apreciación de la realidad. Verdaderamente se anota en el reporte lo que cada puesto tiene que hacer y no lo que el investigador cree que las personas hacen. Desventajas. ¿Tiene desventajas? Sí, sí tiene algunas desventajas. Yo decía, por ejemplo, bueno, aquí abajo me dice que existe subjetividad, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de subjetividad? Y yo les decía, bueno, pues a lo mejor las personas que están dentro del puesto me dicen que son muchas cosas que tienen que hacer, pero eso nada más es para que se les asigne una puntuación alta. Porque ya dijimos que si tienen una puntuación alta, pues entonces el sueldo va a ser más alto. Porque se presume que si tiene una puntuación alta, entonces la actividad o la tarea es bastante compleja. Y como es compleja, como es elaborada, o inclusive podríamos decir como es difícil, pues entonces necesita mayor sueldo.
pero tal vez no sea así, tal vez me estén engañando, ¿no? Bueno, este punto nos dice, no se analizan los factores del puesto. No se analizan los elementos o los factores que integran un puesto, lo cual puede dar como resultado apreciaciones subjetivas cuando no se conoce a profundidad las funciones y las responsabilidades de los puestos de trabajo. Aquí otra vez repito, no puede ser que no se conozcan, pero puede ser que también le aumenten. A lo mejor sí las conozco perfectamente bien, pero las aumento, ¿no? Entonces, pues ese es como, vamos a decir así, ese es como el gran problema, ¿no? De este método de alineamiento. Bueno, ¿ya lo terminaron de copiar para cambiarlo? Hola, hola. Ok, muy bien. Vamos ahora. Ok, ahora vamos a anotar como subtítulo el método de comparación de factores. Método de comparación de factores. Aparte. En este modelo se comparan los puestos uno con otro. Coma, a diferencia del método de alineación. A diferencia del método de alineación. Punto y seguido. Para su correcta aplicación, coma, se deberán seguir los siguientes pasos, 2 puntos. Número 1. Seleccionar en forma previa los puestos clave. Seleccionar en forma previa los puestos clave. A evaluar. Conforme al peso de los factores elegidos para su análisis. Punto y aparte. Una vez encontrados estos puestos clave, clave, se utilizan como escala de evaluación.
comparándolos, y subrayan comparándolos con los factores de cada puesto, punto final. Muy bien. Entonces, esto que anotaron, que les acabo de dictar, y lo que tomaron de la pantalla, les voy a pedir que me lo manden ahorita a la plataforma. A ver, según yo ya está creada. Según yo ya está creada la página para que suban esta actividad. Como se supone que es tarea de, bueno, no tarea, más bien, como se supone que es actividad de clase y que lo acaban de anotar ahorita, no tienen mayor problema, no tendrían que mandármelo más tarde, sino ahorita mismo. A ver, nada más, denme un segundito, estoy nada más revisando a ver si está creada. Porque la semana pasada creé varias, pero no me acuerdo de esta. Si no, bueno, ahorita no. A ver, ahí está cargando. $23. No, no está creada, pero ahorita no me tardo más de 5 minutos en crearla. Entonces, vayan acomodándolos y le van a poner un poco de color o cualquier cosa que les haya faltado, anótenlo. Y ahorita les mando un mensaje por WhatsApp para decirles que ya está lista y lo manden. Pero tiene que ser ahorita si quieren que les ponga la puntuación completa, ¿eh? Porque es trabajo de ahorita. ¿Sale? Y bueno, ya entonces es la 1:30. Por ahorita lo dejamos aquí y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Cualquier cosa ya saben que estamos en contacto.